Hola a todos, bienvenidos otra vez a el 10º episodio de esta serie donde nos parchamos a hablar un rato, a huevonear, a chimbear, pues sí, sí. Es que eso es lo que hay que hacer en la vida. Y pues sí, como también como ver cómo del chimbeo salen cosas tan chimbas, ¿no? Entonces, hoy tengo aquí a Lucho, él hace parte de Bicicine, es uno de los tesos detrás de este proyecto tan bacano y como que tiene un propósito de, pues como de en verdad enriquecer un poquito más la cultura y llevar como cosas que no se ven normalmente a lugares que no se ven normalmente. Entonces, ¿cómo estás, Lucho? Bien, Juan, ¿qué más? Finalmente logramos Por fin, encontrarnos. por fin, sí. Sí, buenísimo. Sí, no, con Lucho nos conocemos como desde que antesitos de que empezara el proyecto. Yo le conté como, no, parce, yo tengo un podcast, que pues voy a empezar a hacerlo. No habíamos podido como coincidir y fue de esos momentos como que uno conoce gente en una salida a fumar y Pongámosle son... fecha. Sí, Esa es como la frase, siempre sí, como sí, sí. pongámosle fecha de una vez. Total, total. Bueno, no, Lucho, y para empezar, em, ¿cómo surgió la idea del bicicine? Bueno, pues el Bicicine ahí, como estabas contando, es un triciclo eh, que, que proyecta cine pues como en espacios abiertos. Tiene pues, como la idea de, sí, como de democratizar un poco el cine. Y surgió, es una historia simpática, pues, porque también pasa más o menos como estás diciendo, como cierta curiosidad, pues, en un momento específico en Barrio Triste, que es este barrio muy popular de talleres, em, y que en algún momento, pues, hubo un movimiento de cine muy poderoso, ¿cierto? Como de cine muy callejero, todas estas películas de Víctor Gaviria y como de otros, mucha gente que estaba llegando allá, ¿cierto? Estudiantes y todo eso. Yo trabajo con sonido. En ese momento trabajaba pues con sonido sobre todo para audiovisual, ¿cierto? Como haciendo sonido pues de campo. Y en una de esas grabaciones de una película que se llama Los Ladrones, de Giovanni Patiño, que es como discípulo pues de Víctor, apareció un triciclo que decía Bicicine, y era una especie de carrito, pues muy elaborado, un metálico muy grande, que se utilizaba hace muchos años como para repartir en las tiendas, pues las papitas y todo ese tipo de Sí, sí, sí. cosas. Y, y a mí me llamó mucho la atención porque yo trabajaba con un proyecto que ahorita podemos hablar un poquito, que se llama Invasión, que es de música en el espacio público. Entonces, cuando ese triciclo apareció, a mí me llamó mucho la atención, pero no pasó nada en ese momento, pues ya un par de años después, eso fue como en 2015, yo volví como a Río Triste, pues como a arreglar la moto y no sé qué, y lo volví a ver, pero ya estaba como destruido, o sea, lo tenían en un, sí, como que lo iban a chatarrear. El hecho fue que yo le dije pues como a Giovanni en algún momento, porque esas películas a veces tienen muchos problemas económicos, Sí, sí, entonces, sí, como cualquier cosa que tenga que ver con el arte exacto. en Colombia. Entonces nunca logramos cuadrar pues una plata que me debían, y yo como que le dije al parce, regalarme El ese triciclo. cacharro, que yo algo puedo hacer eso en algún momento. Entonces finalmente lo recibimos, estuvo un tiempo pues guardado hasta que logramos ahí como concretar unas personas, un amigo arquitecto, otro amigo que trabaja como el metal, y empezamos como a modificarlo sobre todo para quitarle peso, ¿cierto? Porque eso era de lámina, pues haga de cuenta un camión. Sí, Entonces eso nadie lo pedalea eso a nadie una lo loma. pedaleaba, además un triciclo muy viejo. Entonces lo modificamos y empezamos como a hacer unas especies de proyecciones en ciertas partes con ese triciclo. Y ahí empieza más o menos Bicicine. La primera función fue en Invasión, era como el festival. Entonces fue muy chistoso porque era como una especie de propuesta artística momentánea, pues que iba a pasar como ese año, y ya con el tiempo como que empezó a tomar mucha fuerza, pues que
Pues es muy particular como ese concepto, pues como Claro. del cine en la calle, Sí, sí, muy sí, eso no, llamativo. no es algo que uno vea normalmente. Sí, entonces ahí empieza pues como el proyecto y ya ha evolucionado pues un poco como en diferentes cosas, pues como en la forma. Ahí te iré contando un poco más pues Claro, hasta dónde va la claro, historia. sí, hasta donde nos dé. Ajá. No, y que pues qué chimba, ¿no? Como retomar esos proyectos que son muy bacanos, pero que finalmente a veces como que no surgen y como tomar eso y empezar a camellarle a eso, ¿no? Como eso me parece muy, muy chévere. Ahorita hablabas un poquito como de la democratización del cine. Eh, como, por qué crees que el cine está democratizado y como, qué crees que es lo que tú como apoyan y hacen ustedes para ir en contra de eso? Pues el cine es como, es una industria de entretenimiento, ¿sí o no? Como la música también. Entonces eso tiene ¿cómo decirlo? Unas empresas en una cadena pues muy estructurada, ¿cierto? De productores, productoras, comercializadores, tal, una cosa muy grande. Eh, que yo creo que en general, pero en Colombia particularmente, pues hay unos monopolios, ¿cierto? Total, sí. Entonces, eso, digamos que el cine nacional no tiene mucho acceso a ese mercado. Sí. Pues las películas duran poco tiempo, a veces ni siquiera llegan. Entonces, la industria ha cambiado un montón, ¿cierto? Por ejemplo, también las plataformas han cambiado mucho el tema, Sí, ¿cierto? sí. Entonces, en algún momento como que pues no hay muchos espacios donde se pueda ver cine nacional, y mucho menos cortometrajes y Sí, o documentales o eso, eso se ve en biografías. festivales o ya cuando quedan en YouTube, alguien los sube, Sí, no, y termina siendo muy de nicho, ¿no? termina siendo muy de nicho, exacto. Entonces, en algún momento como que este espacio está bacano para esto, ¿cierto? Para nuevos realizadores, para películas que ya no tienen mucha circulación. Entonces eso es bacán. Y, y también hay gente que no tiene cómo acceder a salas de cine, ¿cierto? Claro, claro. Porque también las salas están, pues, en centros comerciales, la mayoría. Entonces eso es como una lógica comercial, básicamente. Entonces el espacio como Bicicine y como otros, ¿sí o no? Por ejemplo, los cineclubs también. Ujú, sí, Bicicine es, hacer de cuenta, como una especie de cineclub, pero nómada. pero no más, exacto. Ok, qué chimba. Entonces eso es bacano porque también ha permitido como que muchas producciones se vean y tengan más vida pues en el tiempo. Claro, no, qué chimba, qué chimba. Y bueno, como de ahí ya me surgen bastantes preguntas, ¿cierto? Como para conocer un poquito más. Pero sí, antes me gustaría decir como yo, o sea, conocemos todos el dicho que dice como uno es lo que come, ¿sí o qué? Pero yo creo que uno es lo que consume. Y el cine hace parte de eso y como en gran parte ver, no sé, películas como Marvel que tienen unas cosas taquilleras que son muy buenas, no voy a desmilitar a nadie, que tienen un trabajo excepcional, pero que finalmente no es, como que no siento que aporte algo en cuanto Sí, a... ese es como el cine. No, a mí me gusta también las películas de Marvel, las películas de acción me gustan un montón. Eh, pero claro, eso tiene sus espacios, Exacto, exacto. además porque también las puede ver uno pues en una cantidad de lugares. Entonces es como una alternativa como a otras estéticas, se puede decir. Sí, no, y está bien, pero a lo que voy es como ver que eso es lo que más se está consumiendo hoy en todo, tanto cine tan bueno y tantos proyectos tan buenos por fuera y como ver que solamente se está viendo eso, que se han dejado de lado muchos tipos de cine o de documentales o como de cortometrajes que son muy valiosos, que pueden aportar mucho a la cultura y al conocimiento de las personas. Eso es como, es un poco triste, ¿no?
Sí, pues no, incluso ahora, claro, pues que la experiencia del cine es muy bacana, ¿cierto? La experiencia de la sala Ujú. oscura, como con toda la tecnología pues de sonido y de efectos, eso es muy chévere, pues a la final tampoco es que uno esté en contra de las salas Sí, ni no, no, nada de no. eso, pues. Eh, Incluso lo que uno trata de hacer es como replicar un poco esa experiencia. Lo que pasa es que eso en la calle pasa de muchas maneras, pues, ¿cierto? Claro, ¿no? Y dependiendo del lugar y dependiendo del... Dependiendo del lugar, dependiendo de muchas cosas, ¿cierto? Está el ruido de la calle, hay ciertos lugares, pues, por ejemplo, eh, donde eso choca como con ciertos contextos que a la final también termina siendo interesante, pues nosotros tuvimos un ciclo en el claustro, la plazuela San Ignacio y en el centro, que, que fue muy bacano porque una zona pues muy deprimida por muchas cosas, pero una zona muy bonita. Entonces como que con Vicicinas empezó como a educar un poco a la gente, ¿cierto? A los borrachitos, a los Claro. loquitos, a los que venden ahí. Entonces la gente empezó como a, casi que sin decirles, sino ya como a la cuarta o quinta función, ya ellos empezaron a entender ¿Cómo era el cómo es el ciclo? cine, entonces ya no le hablaban tanto a los personajes de las películas, Les hablaban. sí les gritaban y todo. Qué risa, parce. Pues imagínate uno en una película bien tenaz viendo eso ahí en gran formato, Sí, claro. en la calle. Entonces ese proceso fue muy bacano y ahora ya eso pasa en varias partes, pues hemos hecho funciones como en contextos súper diferentes y con personas súper diferentes, ¿cierto? Desde niños hasta gente mayor, entonces eso cambia un montón, incluso las películas, ¿sí o qué? Claro. Porque a veces también hay que tener mucho cuidado con eso, pues por los lenguajes y los géneros, eso Claro, es, ¿no? Y hay tipos de cine que tocan fibras en claro, ciertos contextos, ¿no? claro, hay de todo. No, qué chimba. Y bueno, ¿cómo es el proceso para ustedes proyectar en un lugar? O sea, ¿ustedes caen en el triciclo y proyectan o cómo se hace? Pues ve, generalmente bueno, el triciclo em, está como en una etapa, está como en la mitad Ujú. de su proceso. Hay dos vicicinas. Hay una que es la viejita que te estaba contando ahora y hay una que estamos construyendo que es un poco más liviana, que tenemos como la meta de que sea como autosuficiente pues en la energía y todo eso. Uy, qué chimba. Entonces, nosotros lo que hacemos es que generalmente llegamos unos días antes, dependiendo como el lugar, donde se puede conectar, que nos tenemos que conectar pues a los bus. Con este triciclo no, la idea es que no tengamos que hacer eso. Eso está ahí pues como en ese proceso. Y miramos como las luces, ¿cierto? Y las luces son como un enemigo paradójicamente pues. Sí. Sí, pues, no sé, yo estoy en el centro, yo veo una lámpara y digo, ay, qué chimba. Donde se apague esa lámpara, parce, empiezo a rezar. Sí, entonces para nosotros es importante que esté oscuro, pues que no le dé como luces, que eso es proyectado. Claro. Entonces, ese es como el primer paso. Y ya luego el día de las proyecciones, pues llegamos un par de horas antes, casi siempre comienzan como 6:30, 7. La pantalla es una pantalla inflable, pues muy bacana, que eso también es bacano, que la gente va mirando como eso. Los niños creen que es un inflador. Te la empiezan a saltar encima. Sí, ya nos ha pasado un par de veces. Ay, no. Y nada, entonces ahí ya depende del lugar. A veces hay sillas, a veces es simplemente como en el espacio donde la gente va buscando. Y, y nada, y proyectamos la película. A veces con las películas cuando terminan o los cortos, hay conversaciones, ¿cierto? Sobre algo parecido pues como a esto, ¿cierto? Como Ujú. sobre si está alguna persona de la producción, a veces están los directores o las directoras. Entonces se crean como unas conversaciones. Eso también es bacano porque termina siendo como una especie de reflexión y la gente termina hablando, ¿cierto? Porque el cine como que provoca eso, Claro, ¿cierto? claro.
como que si es una película alrededor de una problemática, entonces siempre hay alguien que tiene alguna opinión. No, claro, y es que eso me parece lo chévere como del cine. Y bueno, de muchas otras artes, ¿no? Pero en especial como del cine que te muestra gráficamente, visualmente, como algún contexto, alguna historia. Y siempre resuena un poco más, ¿no? Siempre deja pensando y como teniendo pues cada uno con sus opiniones y como que das espacio a la charla y también a la concientización de ese tema. Sí, sí, eso pasa mucho y eso es bonito, porque hay gente que, pues hablar en público es difícil, ¿sí o Ujú, no? sí, Para la mayoría. Entonces como que la película, y si está la persona que tuvo que ver con la película y nunca han visto esa película en ese tipo de cine, entonces alguien se anima y pregunta, claro, X cosa, ¿cómo hicieron eso? Tal, cómo esos actores llegaron ahí. Entonces esas películas casi siempre tienen como historia. claro. Pues siempre hacer una película que tiene una historia. Sí, o sea, siempre hay una inspiración detrás, ¿no? Y siempre hay algún momento que inspira todas las historias. Creo que como seres humanos somos... No, todo bien, Póker, patrocínanos. Eh, sí, o sea, eso es muy chévere, ya se me olvidó lo que iba a decir. Pero bueno, ahí me sale como otra pregunta y es cómo es el proceso de curaduría y de selección de lo que se va a transmitir. Ah, bueno, lo que empezó a pasar con Bicicine es que, claro, había muchas funciones, pues empezaron a pasar muchas funciones y hay que estar como muy conectado con todo lo que está pasando. No es tan fácil, pues, ¿cierto? Claro, Entonces, hay unos amigos que tienen una productora que se llama Mudra Films que se encargan de hacer esa selección. Entonces siempre están muy pendientes de los festivales, como de la movida local, quién está produciendo, están muy conectados con eso. Y ahí empezamos a buscar como qué es lo que está pasando, ¿cierto? Generalmente proyectamos cosas como del año anterior, ok, como de un ok, año, 2 años anteriores, ¿cierto? Porque claro, como a veces las películas tienen una serie de restricciones con las distribuidoras y todo claro, eso. claro, sí. Entonces pasa más o menos así. Y eso ha sido como por temas, ¿cierto? Como que a veces, bueno, por ejemplo, ahora estábamos pensando en una selección para el Día de las Madres. Entonces ahí se van como, sí, como depurando un poco los contenidos. También hemos hecho ciclos como para niños, nos terminan siendo a veces muchas las películas pues animadas de Hollywood también, pero también algunos cortos y cosas nacionales. Claro. Entonces se va como pasando como por temas, es más o menos la cosa. Qué chimba, qué chimba. ¿Y alguna vez han tenido como problemas con los derechos de autor o como... Varias veces, sí, varias veces. ¿Cómo lidian con eso? Pero eso ya ha cambiado, pues eso yo creo que ha cambiado un poco, Ujú, porque, porque también la gente que produce películas y tal, finalmente lo importante es que se terminen viendo, claro, ¿cierto? Entonces pasa un poco distinto con la música, porque la música tiene muchos espacios de difusión, ¿cierto? sí. Muchas plataformas y tal. Ahora el cine también, pues, está pasando un poco lo mismo que ya pasó con la música, pues en el tema de derechos y todo eso. Sí, sí, sí. No, y de la digitalización de... Sí, se digitalizan, entonces eso facilita un poco como ese tema. Eh, pero hay ciertas películas que son difíciles de proyectar, incluso algunas películas clásicas son difíciles de proyectar, tienen muchas restricciones y a la gente le da miedo proyectarlas a veces, pero finalmente pues uno no está como cobrando una boleta, ¿cierto? Entonces Ujú. no hay como un lucro directo como de la película, finalmente es un tema educativo, Sí, sí, sí. que a nosotros nos lo paga pues una empresa o una institución particular pues como Sí. para eso, y eso es bacano. Sí, bueno, y hablando como del tema del lucro, como hay plata en el medio, como... o cómo se vuelve sostenible ese proyecto o es meramente hobby. No, pues el proyecto es una empresa ya, eso empezó como un hobby en cierta forma y, y ya con el tiempo pues muy rápidamente como que nosotros o como que yo dije, no, pues aquí hay algo porque nadie más está haciendo esto. Claro.
Entonces, pues en el tema pues como de marca, por decirlo de alguna manera, uno no tiene como una competencia muy directa. Ujú. Pues obviamente Cine Colombia, pero Sí. o las otras distribuidoras, pero nosotros no tenemos, Claro, pues sí, yo no. no siento que uno sea competencia de ellos ni al revés. Total, sí, no, es que no es el mismo público, no es la misma metodología, tal vez ni siquiera es el mismo negocio. No, es otra cosa, aunque es el cine, sí o no. Ajá, Entonces a veces hay películas que no sé, que son difíciles pues como de proyectar. Hay películas, pasa que yo he querido proyectar hace muchos años y no no pasan. pasa. Pero no ni siquiera por el tema de la plata, pues porque no, a veces no coinciden las cosas. Entonces, pero cine hay una cantidad de cine todo el tiempo, eso es una maravilla. Claro, Entonces claro, eso hay es. mucho de dónde buscar cosas y qué hacer. Claro, y bueno, o sea, cómo es el proceso de contactarse de pronto con el productor o con el escritor de esa película? ¿Y cuál ha sido como la recepción de ellos cuando los contactan? Pues mira, a veces hay gente que ni siquiera responde, ¿cierto? Eh, entonces uno está buscando permanentemente como contenido. Las productoras locales, los festivales son como, incluso Piscine a veces participa en festivales, Ujú. como selecciones dentro de los festivales alternativas. Eh, entonces uno está permanentemente como buscando las personas y a veces también nos mandan propuestas. Entonces como que el contenido siempre está como pasando, pero nosotros tratamos de ir directamente como a los realizadores, Claro, pues a las productoras, porque igual a nosotros, si nos contratan, pues hay un rubro para eso. Entonces eso es como lo que, y además también nos genera ahí pues como una economía, ¿cierto? Como que claro. le da un poco de, sí, mueve como la cadena, por decirlo de alguna manera. Ujú. Entonces ese es más o menos como el proceso de contactarse con las productoras y con los realizadores. Qué chimba. ¿Y el proyecto está ahorita solamente dentro de Medellín o como que se han movido como a otras Pues nosotros zonas? hemos tratado un montón, por ejemplo, hay una, ahora que decías pues como el tema del tiempo, como que todos estos proyectos eh, es como crear un producto durante tiempo. Entonces, esta bicicleta nueva logramos construir el chasis hasta el 2019, Ujú. ¿cierto? Además que uno va aprendiendo cosas. Entonces, por ejemplo, ese que modificamos, pues tiene una cantidad de problemas, Sí. pues técnicos. Sí, 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 sí. ok, por ejemplo, el videobeam va como en una parte muy alta, entonces ponerlo es un poquito peligroso, queda ahí como medio Ujú. tan, uno queda como de espaldas, en que el video es quedar como de frente. Entonces, como que todas esas cosas como que uno las ha aprendido ahí en la práctica y eso lo hemos tratado de poner en en este nuevo triciclo que llevábamos muy bien hasta que empezó la pandemia, Sí. porque ahí se frenó un poco el proyecto. Hasta ahora otra vez, pues que está como otra vez, como que todo se está normalizando. Yo siento que todo quedó como una especie de, Es como en el como aire. en un paréntesis ahí todo Sí, 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 raro. sí, sí. Entonces, como que uno siguió haciendo cosas, pero para mantenerlo ahí, ¿cierto? Y eso estábamos conversando en estos días ahí como con los amigos. Y yo digo, parce, pues si aguantamos 4 años tan difíciles, porque lo que uno hace es congregar gente. Entonces, y no se podía. Entonces Mm. todo terminó siendo como muy complicado. Entonces ya estamos retomando ese nuevo triciclo para construirlo, pues con todo el tema, pues unos sueños ahí muy locos, pues, ¿cierto? No, pero es que de eso es que Pero sale que tenga lo energía chimba. solar, que sea más autónomo, porque pedalear, pues ese triciclo tiene Su peso, su claro. tema, es complicado, que las cosas queden seguras, bueno, en fin, yo digo que yo terminé como en un proyecto de construir un carro, Claro, sin ser claro. ingeniero, pues, y sin estar en eso, entonces es como aprendiendo ahí en la marcha. Claro, ¿no? Y, o sea, yo creo que si uno se pone a esperar como a aprender y que no, que va a conseguir los ingenieros y que va... Nunca lo hace. No, se quedan planes. Nunca lo hace, o sea,
yo tampoco lo tenía en la cabeza, pues. Sí. O sea, yo tampoco tenía en la cabeza que iba a durar 10 años construyendo Un un triciclo. triciclo que proyecta cine. Sí, sí, sí. Ese no era mi plan de vida, pues. Pero eso pasa en ese camino en el que uno está. Claro. No, y Entonces uno termina como en ciertas cosas y no, aprende un montón. y es estar abierto, pues, o sea, yo creo que, o sea, yo no tengo un plan de vida establecido, ni ni un camino que quiero seguir, ¿cierto? Yo creo que nadie en realidad lo tiene, así lo tenga. La vida es tan compleja que a uno lo va llevando de un lugar a otro, de estar, no sé, ingeniero de sonido, haciendo cosas de sonido, a después estar encarretado armando un triciclo que proyecta cine. Exacto, las cosas cambian un montón y pues sí, para mí como que se ha vuelto en una especie de obsesión. Claro. Pues como que yo digo, parce, ¿cómo no va a construir ese berraco bicicine? Si ya llevo ya, o sea, parce, ¿qué voy a hacer con el triciclo? Lo tengo que armar, Sí, sí, sí. lo tengo que armar, lo tengo que terminar. ¿Y cuándo crees que vamos a poder ver el nuevo? Yo creo que este Cine? año podemos avanzar. Ahí estamos otra vez como reuniendo el equipo, buscando como los recursos para ponerle el motor en este momento y hacerle como una carrocería. Él tiene como un cajoncito grande donde van las cosas, donde Sí. va la pantalla. Entonces esa sería como la meta de este año. Lo que pasa es que este año ya va en la mitad. Este año se ha pasado volando, parce. Este año se ha pasado muy rápido. Entonces, si logramos eso este año, sería un paso grande y proyectar más. Ahora que me fui por las ramas de la pregunta, como que una meta es sacarla de Medellín, Ujú. ¿cierto? Pues poder ir, como que una idea bacana. La bicicleta tiene unas cosas muy bacanas, Ujú. pues tiene como una narrativa muy bacana, ¿cierto? Pues está por ejemplo, los tours. Sí. Entonces estábamos pensando como hacer un tour. Entonces como que uno diga, bueno, vámonos para, qué sé yo, el noreste antioqueño, Sí, no sí, sé, como sí. que uno puede jugar mucho con eso, pues ya, esa puede ser como una de las ideas para que pase el otro año, con ese nuevo triciclo, poder irse en ese triciclo hasta Claro, y allá. empezar como a llevar el cine a otras zonas, ¿cierto? Donde no es Sí, muy como los normal. entornos rurales son bacanos, porque pues eso, que uno sí se puede ver una película en el celular, Sí. ¿cierto? Pero el formato grande es muy difícil. No, y la experiencia de uno armar parche y como decir, oiga, marica, nos vemos en el cine o nos Sí, vemos. eso es bacano, eso es bacano. Claro, no, y pues bueno, como ahorita mencionaste como el tema de que el cine ya es una industria gigante. ¿Han tenido como problemas con este tipo de industrias? Nosotros hemos tenido como situaciones, no problemas en realidad, pero como situaciones a veces en ciertos espacios comerciales que tienen cine, pues está el conflicto pues de la exclusividad de la, Sí. de la exhibición, Sí, sí, sí. ¿cierto? Eso se llama como la exhibición. Entonces eso pues como que uno no, pues como que yo que me voy a poner a pelear con grandes distribuidoras de cine por una película. Claro, Es como una locura. Al principio me daba mucha rabia. claro, claro. Pues me da mucha rabia porque no porque se pongan bravos ellos, sino porque como que no hay una visión como del alcance que eso tiene, ¿sí o no? Claro. Sí, no, y como de apoyo, finalmente no es como que se está proyectando lo mismo, que son las mismas películas que tienen en cartelera, o que van a pensar tener en cartelera. No, y realmente la gente, eh, como, o sea, a mí me gusta el cine porque me llevaban a cine, ¿cierto? Sí, Y me llevaban en cine. eh, Eso ya no es tan fácil pues como ahora, pero mi papá me dejaba en cine cuando los cines en Medellín eran pues en diferentes partes, ¿cierto? Había muchos cines en el centro. Y me dejaba ahí y después volvía.
estoy hablando que tenía 11 años, no sé, chiquito pues. Sí, sí, sí. Entonces como que como que a mí me gusta replicar eso porque finalmente a un niño o a alguien le gusta el cine es porque lo llevan allá. Claro, claro. O porque o le ponían música o tocaban música. Entonces finalmente las personas igual van a ir al cine en algún momento. O sea, entre más bicicines haya en el mundo, pues sería muy Claro. bacano. Y hay. O sea, no es la única. Mm. Porque cuando nosotros estábamos construyendo el proyecto empezamos a investigar y hay en Australia, en el África, en Europa, en todas partes hay cosas así. Qué chimba, ¿no? Y eso me hace pensar mucho como que en que la idea nunca es de uno, ¿no? O sea, uno tiene las ideas, pero es como que las ideas están por ahí y uno es el que las va pescando. Sí, Y así hay mucho, ¿no? esa es una buena reflexión porque finalmente, exacto, eso es una idea que ya existe y finalmente lo que pasa es que llevarla a cabo Claro, es el eso es tema. otra cosa. Eso es otra Eso es otra cosa. cosa. O sea, mucha gente critica a muchos artistas de que, es que eso lo puedo hacer yo. Hágalo. O sea, piénselo y hágalo. No es lo mismo. Y ahorita que hablabas como del tema de que habían varios cines en Medellín y que ahora está como muy centralizado, algo que me parece muy bacano del bicicine es como que de cierta forma descentraliza el cine a un centro comercial o como a un punto en específico, cuando antes habían cines en muchas partes de la ciudad y el Sí, país. yo creo que eso es como nostálgico y también creo que tiene mucho que ver como con nuestra idiosincrasia, Claro, como muy consumista, ¿cierto? sí, Entonces, como que en algún momento, y, y eso pues pasa en varias partes, ¿cierto? No solo acá, en varias ciudades del mundo pasa, eh, se conectó eso como con el consumo, que además es un ganadorcísimo, pues. sí, Entonces se terminó como restringiendo pues como el acceso a los cines, entonces, y pues sí, todo un tema de urbanismo. claro. Entonces había No, una zona con el centro de Medellín que era como donde estaban los cines, que eran además unos cines enormes, clásicos y no sé qué, y eran como salas independientes de familias, sí. eso se acabó, se volvieron parqueaderos de motos, casi Qué todos. pesar. Sí. Qué pesar, weón. Y, y ayer que estaba en el centro pasé por ahí, eso era como Bolívar, Perú, cerca de la iglesia pues metropolitana, Ujú. queda una sala X que se llama, creo que el Bolivia, creo que se llama, no sé. Muy gracioso pues como pasar porque el edificio es bonito y todo. Sí. Y está ahí como que también me pareció curioso que todavía exista eso pues. Esos sí son más luchadores todavía. Sí, no, de hecho en Bogotá hay una Sana historia porno muy con- charra en Bogotá, weón. De que había como una sala de cine X y la gente como que empezó a escuchar muchos ruidos dentro de la sala. Y cuando llegaron como las personas supervisoras del cine, abrieron y en plena función estaban teniendo una orgía Ah, sí, ahí en el puede medio pasar. de la proyección de la película. Si esta sala que vi decís que como reservados, ya había como una especie de, como de afiche, pues ahí como de unos reservaditos, eso pues, pero eso no va a pasar con Bicicine, no tengan. Oh, pues imagínate no proyectar porno al aire libre. Uy, qué problema. Pero bueno, como siguiendo con la historia, claro, entonces eso ha cambiado un montón y, y también hay más cine nacional, ¿cierto? Entonces ya se Claro. produce más cine nacional, hay gente más joven haciendo cine, haciendo buen cine. No, y yo creo que también hay gente más joven consumiéndolo, ¿no? Que esa es la ventaja de que ahorita, sí, es malo por un lado que todo es rápido y que si yo quiero encontrar algo, entro a Google y voy, ya no tengo que ir a la biblioteca. Pero esa también es la ventaja, ¿no? O sea, de que si yo quiero buscar una película, tengo los medios para encontrarla fácilmente y no Claro, me tengo que ir hasta el lugar donde tienen la copia de la película o... sí, los DVDs, que Sí, antes se compraban los DVDs y ya casi que ni,
ni existen. Sí, no, eso pues es... ya vos buscas en las plataformas y ves las películas. No, y plataformas ahí para todo. Yo soy consumidor de cine pirata. Entonces, no. Y Sí, de sí, sí. música pirata y de todo eso. Aunque la música pues ya estamos muy atrapados pues como por esas plataformas. Claro, ¿no? Y ya el acceso a la música es mucho más sencillo que antes pagar, si querías la música digital en tu teléfono, pagar $2 por una canción. Que para extranjeros es, $2. Pues Claro. acá en ese momento, no decir como Ahora dos lo que pasa es dólares. que ya hay que tener, pues no sé, ¿cómo se llama? Sí, Prime, la suscripción Max, no sé qué, que son como cinco y entonces uno ya ya hay como una sobre, ¿cómo se dice? Como sobre oferta de Sí, contenido, sí, sí, ¿cierto? Hay sí. muchas cosas, muchas series y estamos muy conectados como con la pantalla pues Ujú, sí, digital, ¿cierto? sí, sí, sí. No, bueno, y ya antes para ahorita irnos un poquito hacia el tema de invasión, ¿qué, o sea, qué le puedes, qué recomendación nos puedes dar para poder encontrar cine, para poder empezar como a investigar sobre cine nacional y cine que pueda apoyar a los productores, a los actores y a los escritores locales? Pues mira, eh, Medellín es una ciudad muy del cine, ¿cierto? Y como que históricamente pues, o sea que Ujú. no es una cosa como nueva en realidad, ¿cierto? Eh, yo creo que, por ejemplo, hay una revista muy bacana que se llama Kinetoscopio, que todavía creo que sale físicamente, que hay muchas reseñas de películas. Yo suelo también buscar algunos blogs, como, claro, buscando las películas, he terminado como buscando muchos blogs sobre cine. Un espacio bacano del cine son las universidades también. Por ejemplo, AFI tiene unos ciclos, la de Antioquia tiene unos ciclos. Hay un ciclo muy bacano que yo estaba pillando a ver qué podríamos hacer con Bicicine, que se llama Paul Movies. Es como un cineclub que tiene como 30 años, pues. Y sí, como que uno puede buscar espacios, Bicicine es uno también, ¿cierto? Mm, Pero claro. como que uno puede buscar espacios donde se vea cine, cine alternativo. Obviamente están las plataformas, pues hay una muy buena que es Movie, Ujú. parece bacana. Eh, no sé, Cuevana también puede ser. Pero digamos que para buscar películas, yo creo que buscar donde se reseña el cine, Claro, ¿cierto? claro, sino meterse como en el medio y en lo que, como en esos lugares y espacios que pueden recomendar y que uno puede también descubrir, ¿no? Es como los festivales de música, uno, Es como los festivales de música. sí, uno finalmente termina descubriendo artistas que son muy buenos, que son poco escuchados, pero que tienen mucho talento y que uno termina pues como diciendo, uff, qué chimba de banda y no la conocía y pues la Los conocerá la mamá y festivales ya. también es otro espacio, ¿cierto? Hay muchos festivales en acá, bueno, cercanos a nosotros hay uno que se llama Incinerante, que es un festival como de cine enfocado en la adolescencia. O Ujú. sea, como que los cortos es de cortometrajes, es sobre juventud. Hay otro que se llama Fantasmagoría, que es como de terror. Ok. Pues hacen unas selecciones muy bacanas. Bueno, están el de Jardín, ¿cierto? Que es un festival grande. Eh, Creo que hay uno muy bacano que es en un pueblo que se llama Malfi, que es sobre bicicleta. Es como cine en bicicleta, Uy, qué chimba. porque es un pueblo muy bicicletero. Entonces, mira que los mismos fanáticos del cine también crean sus espacios, ¿cierto? Entonces eso es bacano, como que buscar donde el Colombo, por ejemplo, Colombo Americano, Procinal también tiene como unas salas alternativas. O sea, no es que todas las grandes distribuidoras sean malas, pues en realidad Sí, no. también intentan, sí o qué, Sí, sí, también. sí. Y no solo que intentan, eso finalmente va a pasar, Ujú. porque
el tema con los monopolios es eso, como que usted lo tiene hasta que algo, Sí, hasta que no lo tiene. hasta que hay una innovación pues particular que cambia todo. Y yo utilizo mucho el ejemplo de la música porque es el ejemplo súper, Sí, es súper como el claro. espejo del cine, ¿no? Exacto, es como el espejo del cine, como que está pasando lo mismo. Entonces, finalmente, el problema no es como que la gente vaya al cine más temprano porque es más barato, sino que la gente no está yendo a las salas porque hay muchas más opciones. Claro. Entonces, eso es inevitable, Sí, no, es inevitable. eso al final va a terminar pasando, ¿no? A menos de que también se transforme y adapte. Y bueno, ahorita me mencionaste de invasión. ¿Qué es invasión? O sea, Bueno, Invasión eh, es es como la conexión musical, ¿cierto? Yo, yo cuando yo estudié producción de sonido hace años y como que la idea en ese momento era montar un estudio, ¿cierto? Un estudio pues para grabar bandas y todo eso y tal. Yo tenía una banda, yo toco batería y tenía una banda pues en ese momento como muy activa y muy metido pues como en la ¿cómo se llamaba escena. la banda? La banda se llamaba Elíptica, era como una especie de rock ahí muy electrónico. Yo estaba muy metido pues como en la escena de la música electrónica y tenía ese nombre. Ese nombre pues no sé, como que lo tenía en la cabeza, me parecía bacano como el nombre Invasión para crear un estudio. Pero bueno, entonces ya muy rápido me di cuenta que necesitaba pues un capital muy grande para Sí, poder montar un es un estudio. billete largo. Sí, y además en ese momento era más complicado. Pues ya había como los home studios, se podía hacer, pero no al nivel que ahora, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo que hago con ese nombre? Y como estábamos haciendo rumbas electrónicas, todo muy underground, todo muy pequeño, estaba hablando pues de, bueno, ponerle 2000, Invasión nace en el 2008, ¿cierto? O sea que ya ha pasado un tiempo. O sea, no existía Spotify, o sea, como que la red social era Blogspot. Hi-Fi, Y sí sí. estaba el Facebook, pero no era pues ese tipo de cosas de ahora, ¿cierto? Claro. Todo era toda la difusión era muy precaria, pues, Sí, ¿cierto? no, era muy del voz a voz y Muy del de... voz a voz, había net labels que se llamaban en ese momento, que es como el embrión pues de esas plataformas. Ujú. Entonces yo le di a unos amigos en el Parque del Poblado precisamente, que era como el punto de encuentro, y ahí había DJs, ahí había pues diseñadores como, y otras, se había como mucha gente alrededor, que teníamos una idea de hacer como una especie de gira con DJs y con bandas en diferentes bares de la ciudad y no sé qué. Y yo tenía ese nombre, entonces yo les propuse hagamos un festival que estaba peliculado con ese tema. Acá no había festivales tampoco, pues estaba Altavoz, pero era otra cosa. O sea, el Breifes y todo eso no existía. Entonces el nombre terminó mutando como a hacer unos toques en la calle, por la palabra. Claro, Pues, a invadir el exacto, espacio invadir el público, espacio sí. público con música. Entonces sonaba muy bacano, era muy potente. Y el festival, casi que sin querer queriendo, como el Bicicine también, terminó convirtiéndose en un festival callejero. Qué chimba. Y, y parte de eso, entonces, claro, entonces listo, ¿no? Pues, ¿por qué no hacemos en este edificio un biomapping? Biomapping, ¿y qué es eso? Entonces, claro, todos éramos unos pelados ahí muy animados y empezamos a hacer una cantidad de cosas sin muchos recursos, pero eso terminó calando, pues había unos personajes que lograban, pues como el Museo de Antioquia nos apoyó en algún momento, el Parque Explora, era muy por ese lado, ¿cierto? Sí, sí, Muy sí. como por ese lado era lo que había, ¿cierto? Y, y eso pasó cada año, varias veces, hasta que también nos quebramos, pues hubo un festival que no funcionó muy bien. Y ahí se fusionó con Vicicine. Entonces,
Invasión existe todavía, más como una especie de productora, ¿cierto? Como de eventos muy, muy particulares. El festival no pasa desde 2019, que también la pandemia cambió un poco la lógica de unas cosas. Claro. Y bueno, y también hay muchos festivales, ¿cierto? En algún momento estábamos solos o otros 3 o 4, pues, pero ya después llegó como una cosa muy industrial, por decirlo de Sí, alguna manera. sí, mucho más grande, como corporativa y sí, ya más enfocado al lucro, total. Cosas más masivas, Sí, ¿cierto? Porque esas son unas cosas que buscan como contar unas cosas particulares. Entonces, ya el hecho de que sea en la calle, pues ya cambia mucho no, como claro, la pues el idea. contexto, en Ajá. contexto que uno vaya pasando por ahí, se escucha una banda muy chimba, muy Entonces, chimba. Invasión es ese. Entonces, Invasión y DC Cine son como madre e hija, por decirlo de alguna manera. Y al mismo tiempo la una de la otra. Sí, Invasión es más viejita, pero se fusionan. A veces hacemos cosas con Invasión en Bicicine y a veces Bicicine pasa a Invasión y así se va Ay, como qué yendo. chimba, Eso es qué curioso, chimba. sí. Ah, no, Lucho, bueno, no, mil gracias por caer hoy. Gracias a los que llegaron hasta esta Ya se parte acabó. del video. Si ya, marica, llevamos 48 minutos hablando. La inmediatez del tiempo y tal. Ay, hay que hablar más. ¿Que es una parte 2 o qué? No, muy bien, no, muchas gracias. No, y gracias por quedar aquí al sofá. Gracias a los que se quedaron hasta esta parte del video. Qué chimba como ver que cada vez estamos creciendo más, que estamos pudiendo como ser una comunidad más grande y que pues en medio de todo es esto el apoyo a lo nuestro, a los proyectos de acá, Pero a los buenísimo, artesanos de muchas gracias por acá. la invitación y también como compartir la experiencia. Eso siempre termina como calando de alguna manera y que se conozcan y nos conozcamos. Es muy bueno, es Claro, buenísimo. claro, ¿no? Y empezar a explorar proyectos nuevos, tanto de cine como de arte, como emprendimientos y como hacernos crecer entre nosotros. Esa es como la idea de este podcast. Total, tiene todo que ver con lo que hacemos. Total. Bueno, gracias Lucho. Man, muchas gracias. La chimba. Chao. Chao.